Pastor Abraham Florentín, bienvenido. Gracias por estar presente. Muchas gracias, es un gusto estar en este lugar para compartir con ustedes. Un café y hablar de la vida, de lo que Dios hace en tu vida. Qué lindo eso, ¿no? Así es, hay mucho que hablar, hay mucho que compartir y creo que esta oportunidad para mí es un privilegio. Ya van a conocer al instante por qué es un privilegio compartir mi testimonio. Así cortito de entrada, si estoy aquí es nada más y nada menos por la gracia y la misericordia. Podría no estar hoy contando este testimonio, pero a Dios le plació y hoy estoy aquí por eso. Qué importante eso. Qué interesante ver que el día a día, un día a la vez, es tan importante en esta época, en este tiempo. Muchos hemos cambiado nuestras formas, nuestras costumbres. El COVID ha hecho que podamos tener unos cambios sustanciales. La vida ya no es igual. Así es. Y la vida ya no va a ser igual después tampoco del COVID, ¿no? Pero Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Amén. Y de eso es lo que vamos a hablar. De lo que Dios hace en tu vida. Amén. Empecemos indicando dónde naciste, cómo fue tu niñez. Bien, nací en la ciudad de Trinidad, en Asunción. Luego nos ubicamos en la ciudad de Areguá. Me crié, me formé allí, en la ciudad de Areguá, toda mi niñez. Hasta los 14 años estuve con mis padres en casa. Ya es importante tocar de entrada que vengo de una familia disfuncional, ¿sí? Una historia un poco triste, pero que tiene un final feliz. Siempre digo que cuando nosotros nos agarramos de Dios, la historia en nuestra vida puede cambiar y va a cambiar. Todo lo que fue mi niñez, mi crecimiento en casa, fueron días muy duros, muy difíciles, pero creo también que Dios permitió de repente que atraviese por esa situación para que hoy pueda ayudar a muchas personas que están en la misma situación y quizás no tienen la salida, no tienen la respuesta. No tenemos toda la respuesta, sí la experiencia con Dios, y en lo que pudimos experimentar hoy estamos para compartir con la gente y ayudar en lo que podemos ayudar hoy en día, más aún con todo esto que vino a golpear el mundo entero, que está golpeando las familias, porque esto trajo muchos cambios, tanto buenos como malos también. Y es allí donde tenemos que volcarnos a derramar lo que hemos recibido de gracia y poder dar de gracia también. ¿Cómo fue tu juventud? Bien, muy importante, como ya anuncié, de dónde vengo, cómo fue mi crecimiento, mi proceso en mi niñez. Para entender mejor, desde que tengo uso de razón, vi que mis padres se separaban cada 6 meses. 6 meses vivíamos en un lugar, 6 meses volvíamos a casa. Tengo 6 hermanos, ¿sí? Otros hermanos mayores también. De los cuales me cuentan lo mismo, ¿verdad? Que ellos también ya venían viendo esos sucesos en casa. Entonces a los 14 años yo salí de mi casa. Sí, fue una manera rebelde. Salí enojado con papá, con mamá por los problemas que hubo. Y por decirlo así, me rebelé contra Dios, porque a pesar de todos los conflictos familiares, mis padres estaban asistiendo en una iglesia cristiana. Asistíamos en una iglesia cristiana, pero no experimentamos ese cambio. Entonces yo sentí que esto no tenía sentido. Ya a los 14 años salí de casa, decidí alejarme de Dios y fue allí donde empezó mi adolescencia y mi juventud apartado de Dios, que hoy puedo decir que es lo peor que puede sucedernos en nuestra vida, estar separado de Dios. Él nunca nos suelta, Él nunca se separa de nosotros. Somos nosotros los que decidimos separarnos de Él por A o B motivo. Y esa decisión creo que viene a golpear muchas áreas en nuestras vidas. Fue una etapa muy difícil en la juventud, sí. ¿Cómo es que se vive apartado de Dios? Realmente es un estilo de vida que lo único que trae a nuestra vida es tristeza, es un vacío inmenso
que tratamos de llenar con muchas cosas. Antes del programa le comenté que estuve hablando con mi hijo adolescente de 14 años y me preguntaba él con la edad que tiene, y para mí fue algo sorprendente porque yo en esa edad ya estaba en el mundo y él estaba buscando cómo agradar a Dios, cómo presentar la palabra de Dios. Y mi experiencia fue de tal manera que yo, de estar metido en las cosas de Dios, sirviéndole a Dios, recorriendo muchos lugares, en los campamentos, en Rancho Alegre, en Asunción, en la iglesia cristiana de La Paz, y en muchos lugares compartiendo lo que Dios hacía en mi vida. De golpe me separo de Dios por los golpes de la vida, por las situaciones que pasamos en la familia. Lo primero que pensamos nosotros como seres humanos es decir, bueno, Dios tiene la culpa. Es lo que la gente dice. ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios existe? Suceden muchas cosas. A alguien hay que culpar. A alguien hay que culpar. Pero así como le dije ayer a mi hijo, nosotros tomamos la decisión. El vivir separado de Dios, como dice su palabra, apartado de mí, separado de mí, nada sois. Estamos vacíos y tratamos de llenar eso con muchas cosas. Cosas muy, muy fuertes, muy sucias, que marcan nuestras vidas. Y lo extraordinario de esto es que haber caído en todo eso, poder experimentar hoy el amor de Dios y la misericordia de Dios, de que Él vuelve a tomarnos y sus planes nunca cambian. Salir del pozo. Salir del pozo, salir de ese lodo que nos estaba atrapando, experimentar eso es algo extraordinario y darnos cuenta que la vida que decidimos llevar separado de Dios no tiene sentido. Es nuestra vida, nosotros decidimos, por eso está el libre albedrío. Nosotros decidimos, Dios nunca va a venir a imponernos algo, ni a obligarnos a hacer algo, sino que sabemos que Él es un Dios bueno, que su Espíritu Santo es un gentil caballero. Él nunca atropella. Él espera que decidamos y digamos, ok, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Es momento de volver a casa. Y ¿cómo es que saliste del pozo? hay realmente muchos factores muy importantes. Lo primero es la decisión. Yo salí a los 14 años, como dije, viviendo en Areguá hasta los 14 años. Salí y me mudé al Chaco paraguayo, a Noilam. Y desde esa vez estoy en Noilam. Y ejercí muchos roles, por decirlo así, tratando de llenar ese vacío. Estuve en la policía, estuve sirviendo en muchas cosas y cada vez alejándome más de Dios, ¿verdad? No digo que esas cosas me alejaron de Dios, sino fue mi decisión. Fueron etapas buenas también, donde aprendí muchas cosas. Pero cada vez me sentía más vacío. Más vacío, sentía tristeza, sentía angustia, había un quebrantamiento dentro de mí. A los 17 años empecé a asistir de nuevo en la iglesia menonita en Noilam, donde fui bautizado, donde fui muy bendecido también. Y a pesar de que llevaba una vida separada de Dios, tenía ese quebrantamiento, entonces tomé la decisión de volver a buscar. A los 15 años había conocido a una mujer en Areguá, de quien me había enamorado en la edad de la adolescencia. Una mujer que también ama a Dios, que desde su adolescencia y su juventud estuvo sirviendo a Dios. Y mi corazón anhelaba tener una esposa así, ¿verdad? Y yo oraba en medio de todo mi alejamiento de Dios. Sabía que Dios estaba allí. Tenía esa convicción porque tenía esos principios. Entonces le pedí a Dios que Él me dé esa oportunidad de tener una mujer que me ayude a afirmarme en su camino también. Y fue así que a los 18 años volví a Areguá. Me reencontré con esta mujer, la que hoy es mi esposa. Siempre digo, la mujer que me volvió a conectar a mi propósito, Dios la usó. Tu idónea. Mi idónea, sí. Una mujer que hemos cumplido 19 años de casado. ¿Cuántos hijos? Nos casamos muy joven, a los 19 años. Tenemos 2 preciosos hijos, Aníbal de 14 años y Santiago de 10 años. Y bueno, fue allí donde empezó todo, ¿sí? Decidimos agarrarnos de Dios. Claro, iniciamos mal. Nos juntamos sin estar casados. Por eso digo que la iglesia donde estuvimos fue de gran bendición, porque pasamos un proceso de restauración. Nos unimos en la iglesia ya cumpliendo la orden de nuestro Padre Celestial. Y allí empezó todo. A los 19 años decidí volver de lleno a los pies de Cristo. Y desde allí hasta hoy
teniendo 38 años, seguimos firmes, somos pastores fundadores de una iglesia en la colonia Neuland juntamente con mi esposa, pero sí pasamos momentos muy difíciles, consecuencias de nuestras decisiones apresuradas. Por eso siempre ahora los jóvenes manténganse puros, eso le dije ayer a mi hijo, íntegro, agarrado de Dios, y nuestro primer amor tiene que ser Jesucristo. Eso es lo que siempre estoy aconsejando. Antes de volcarnos a las pasiones juveniles, que lo único que nos hace es separarnos de Dios, es agarrarnos de Jesús y saber que Él nos dará la fuerza para soportar cualquier prueba, cualquier tentación. Hay un camino y ese camino es el más angosto y no necesariamente es el que está asfaltado, ¿no? Así es. Hay momentos donde el camino se hace duro y ese camino duro hace que nosotros podamos ver a Dios de diferentes formas, diferentes maneras, de conocerlo, experimentarlo y ver que es real. Entonces, en esa experiencia, ¿podrías contarnos algo? Sí, es así como usted dice, mi hermano, en esa trayectoria, en ese camino angosto que es muy fácil de transitar. Sí, hay pedregales, hay pozos donde uno cae, donde uno entra. Por eso es importante una palabra que siempre llevo en cuenta, lo que Jesús nos dijo: orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? No es que uno cae en la tentación, uno entra en la tentación. Y la causa es porque dejamos de estar conectados al Padre, dejamos de orar. Entonces, transitando en ese camino, uno se encuentra con pedregales, como dije, y de repente caemos en un pozo. Entramos en un pozo, decidimos entrar. Las tentaciones se nos presentan. Y sí, ahí he experimentado muchas cosas. He caído, como dije, empezamos mal con mi esposa, nos juntamos sin estar casados, ¿verdad? Que concubinato, lo llamamos bíblicamente la fornicación, pero el Señor nos libró de eso, nos rescató, pusimos orden, nos casamos. Otras experiencias, estuve en los vicios, sé lo que es estar en el alcoholismo a corta edad. Fui un joven metido en el alcoholismo, perdido en el alcoholismo, amanecía en las discotecas, me sacaban dormido de las pistas. Gracias a Dios digo que tuve gente que me apreciaba, me cuidaba en aquel tiempo, se ocupaba de llevarme en casa. Otras veces llegaba yo, no sé cómo, pero llegaba. Hoy puedo entender que Dios cuidaba de mí en todo momento. Él nunca me soltó, siempre estuvo allí. Yo decidí darle la espalda por un tiempo. Por eso mi consejo es no hacer eso, no darle la espalda a Dios. No vamos a encontrar en el mundo. Yo no encontré ni en el alcoholismo, no encontré en el cigarrillo, no encontré en los vicios, no encontré en la discoteca, no encontré en la sexualidad lo que de verdad yo estaba buscando. Jesús lo tenía, Él lo tenía todo preparado. Y pude haber recibido eso sin tener que entrar en ese pozo, sin tener que entrar en esos pozos y experimentar, estar, por decirlo así, en la boca del infierno, estar a pasos de sufrir por toda una eternidad. Pero el Señor es grande en misericordia y Él me sacó de ese pozo, del alcoholismo, del cigarrillo, del pecado inmoral, donde hoy muchos jóvenes están cayendo, ¿sí? Buscan satisfacerse, entrando en la pornografía, en muchas cosas que hoy muy poco se habla, porque uno tiene miedo de hablar de esto, tiene miedo de ser separado, de ser rechazado por la gente. Pero hoy quiero decirle que en todas esas cosas no van a encontrar la satisfacción, no van a encontrar la llenura. Yo no lo encontré y puedo dar testimonio de muchas otras personas con quienes he hablado que tampoco encontraron. Entonces, entrar en esos pozos que está en ese transitar, en el camino angosto, lo único que provoca en nosotros es hundirnos más. Es el plan del enemigo, que nos veamos tan hundidos que no tengamos ganas más ni fuerza para salir de allí. El único que puede sacarnos de allí es Jesucristo, cuando nosotros decidimos buscarle.
y rendirnos a Él. ¿Qué piensas normalmente el común denominador de las personas es tener el control, ¿no? O sea, yo tengo el control, yo salgo cuando quiero, ¿no? O sea, esto a mí no me domina, ¿no? Sea el alcohol, sea el cigarro y X, ¿no? Entonces, y están así. Y son personas que dicen ser dueñas de su propia vida y de su propio decidir, pero año a año no salen de ese círculo vicioso y están en el alcoholismo, están en las drogas, están alejados de Dios. Y entonces, ¿dónde está ese autocontrol? ¿Qué pasa con eso? Sí, Es falso. realmente es un engaño. Es un engaño que vemos que eso ya ocurrió en Génesis con Adán y Eva, cuando Satanás, la serpiente, le engañó astutamente. En otras palabras, podemos usar esta palabra actual y decirle, no es que van a morir, ustedes van a tener el control, ¿sí? Le engañó de esa manera. Ustedes van a saber lo que es bueno y lo que es malo. Ellos ya sabían lo que era bueno y era malo porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto interno que tenemos? Es querer vivir independientes de Dios. Es querer manejar nuestras vidas a nuestra manera, y por la poca experiencia que yo tengo puedo decir que no es posible. No tenemos esa fuerza de poder realmente manejar nuestras vidas, porque imagínese usted que hoy puedo decir, voy a hablar como que soy una persona secular, normal, estoy trabajando, estoy ganando mis recursos, mi sustento. Entonces eso voy a un restaurante, empiezo a tomar una copa, 2 copas, 3 copas, y lo que iba a ser mi sustento, de lo cual digo yo que tengo control, pasó a perderse por querer darme el gusto. Tengo en casa hijos, esposas, necesidades, y llego en casa, aquí puedo controlar, tomar 3 copas, 2 copas o 4 copas. Pero en casa hay otras necesidades que no puedo controlar. Entonces allí donde uno entra en ese conflicto y cada vez cree que puede manejar la situación y dice, no, yo tengo el control, yo decido qué hacer. Y ahí es donde nosotros entendemos, por la experiencia que tenemos, ¿verdad? Y como el apóstol Pablo decía, yo ya no vivo para mí. Yo ya no vivo para mí. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo para Cristo. Ya no vivo yo. Entonces, ¿qué necesitamos? Crucificar nuestra carne, llevar nuestro deseo de querer gobernar nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es la clave para que realmente podamos caminar con éxito. Eso no significa que no tendremos pruebas, que no pasemos por momentos difíciles. Jesús nos confirmó y nos aclaró. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo vencí al mundo. Entonces, si tenemos a alguien que venció al mundo, ¿por qué no darle a Él ese control? ¿Por qué no permitir que Él gobierne nuestra vida? El problema es que si Cristo está en nosotros, sabemos que esa voz interna, que es su Espíritu Santo, nos va a quebrantar para no hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo creo que puedo gobernar. Entonces el conflicto realmente está en querer ser independientes de Dios. En el momento que yo digo, yo gobierno mi vida, lastimosamente hoy y por experiencia digo, conozco muchos cristianos que dicen, yo ya no quiero estar pagando el precio, yo quiero decidir qué hacer con mi vida. Otro dice, yo ya no quiero este matrimonio, decido caminar solo, ya decido hacer mi vida, yo creo en Dios, no me voy a separar de Dios. No, en el momento que uno dice, yo quiero gobernar mi vida, se separó de Dios. Muchos hijos de Dios que hoy están abandonando su fe, queriendo gobernar su vida. Si les fue difícil mantener una vida íntegra, estable, dándole a Dios el gobierno, ¿cómo será ahora sin Cristo? ¿Cómo será? Yo siempre digo, ni me quiero imaginar separado de Dios. Mi oración diaria es, Señor, no quites de mí tu presencia y no apartes de mí tu Santo Espíritu.
Sabemos que somos débiles. Sabemos que todos los días debemos presentarnos como ese sacrificio vivo. Eso es rendir nuestra vida. Eso es crucificar nuestra vida y darle el gobierno a Dios. Porque como seres humanos somos débiles y queremos vivir a nuestro antojo. Ese deseo siempre va a estar. Pero cada día tenemos que decidir ir a la cruz. Y allí muere nuestra voluntad. Allí es donde Él gobierna. Dios nos hace nuevas criaturas. Dios renueva nuestra vida. Dios puede darnos una vida eterna. ¿Cómo fue ahora ese hecho de cambiar de un polo y vivir en el otro? Y de estar en el pastorado, estar en la iglesia, estar al frente de una institución que crece. Así es. Bien, realmente un cambio drástico, le llamaría yo un cambio sobrenatural. Humanamente no había posibilidad alguna en que hoy esté donde esté. Como dice el apóstol Pablo, quizás yo soy el último que merece estar donde estoy, ¿verdad? Pero es la gracia, es la misericordia de Dios. Y experimentar esto realmente te impulsa a seguir sirviéndole a Él, porque uno sabe de dónde salió. Uno sabe de dónde Jesús lo sacó y cómo desvalorar eso, cómo desacreditar eso. Sí, hay comentarios, mis conocidos de la vida pasada dicen, no, que ¿cómo este va a ser pastor? Él era el más borracho, él era el que le compraba bebida a los muchachos, él era el que pagaba las entradas en las discotecas, ese era yo, para encontrar compañía, para tener aceptación. Creerse importante. Creerse importante. No, muchachos, vamos. Yo pago. Yo compro la bebida. Yo cargo el combustible. Vamos. La gente conoce mi vida pasada y muchos quedan con esa imagen. Entonces hay un compromiso de demostrar realmente lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Lo que Dios es capaz de hacer. Usted dijo una palabra hace rato, Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre, cuando estábamos iniciando nuestra charla, Él sigue obrando. Si pudo cambiar el corazón de Moisés cuando él quiso abandonar el llamado y dijo, no, ahí está Aarón, yo no sé hablar, yo no sé qué voy a decir. Dios le dijo, no, vos vas a hacer. Vos vas a hacer, a vos te elegí. Y yo me sentí muchas veces de esa manera. Muchas veces en mi intimidad con el Señor, yo creo que te equivocaste. No soy yo la persona indicada. Primeramente porque estoy rodeado de personas muy pudientes, ¿sí? Personalmente yo solamente llegué a un nivel medio, por decirlo así, en cuanto a la carrera en la educación. Terminé mi 9º grado, pero Dios después en su gracia me dio la oportunidad de prepararme en el Instituto Teológico. Pude cursar, terminar mis estudios también, pero más allá de eso, tener ese compromiso de demostrar realmente el cambio que Jesús provoca es un desafío muy grande, porque la gente está expectante a que uno cometa un error. En que uno diga una palabra que lo va a condenar, que lo va a señalar. Y dice, no, viste, este no cambia. Este sigue siendo igual. Poner el dedo. Poner el dedo. Pero siempre digo esto, como hablo con muchas personas y más con mi hijo adolescente, siempre le digo, lo importante es tener una identidad. Nosotros no somos lo que la gente dice que somos. Nosotros somos hijos de Dios. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy su hijo. Como dice esta oración de Julio, el que falleció hace tiempo, Julio Melgar, solamente sabemos que somos su hijo y que Él es nuestro Padre y que Él nos ama. Por eso el Padre envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y por eso hoy clamamos Abba Padre. La clave de caminar realmente en el servicio a Dios es tener esa convicción de que somos hijos y que podemos clamar a Él, Abba Padre, esta es mi situación. Abba Padre, ya no puedo. Abba Padre, los ataques son fuertes. Es un desafío muy grande. Y hoy llevar adelante un ministerio, tratar de mantener estable un testimonio, una familia estable, un matrimonio estable, como siempre digo esto, lo que ocurre en casa se refleja en el púlpito.
O sea que yo no puedo hablar desde el púlpito que Dios está restaurando familia, que Dios está sanando, que Dios está levantando jóvenes, hijos, y mi casa no está así. Entonces, el desafío mayor está en la casa. Es el primer ministerio. El cambio viene por casa. Viene por casa. O sea que en la iglesia podemos ser algo diferente. En el púlpito podemos hablar por conocimiento, por prácticas, por teología, pero ¿qué ocurre en casa? Entonces yo siempre digo, mejor hablen con mi esposa para saber qué ocurre en casa. Los cambios primero vienen en casa. Y el desafío más grande que tenemos para mantener un ministerio estable y poder ejercer este rol, como dice la palabra, el que anhela obispado, gobierne bien su casa, primeramente. Y con la corta edad que tenemos, tratar de mantener y trabajar por 19 años en mantener un matrimonio estable, viniendo de familia disfuncional, padres separados, hermanos separados, de parte mía y de parte de mi esposa también. Yo puedo decir esto: Dios puede cambiar la historia de nuestras vidas. Y no solo eso, sino eso va a trascender a nuestras generaciones. Hoy, mi hijo de 14 años está buscando cómo presentar el evangelio. En esa edad yo estaba perdido en el mundo. Entonces, ¿cómo no sentirse agradecido? ¿Cómo no sentirse comprometido con Dios para seguir llevando adelante la obra, aunque cuesta? El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, desde el día de Juan sufre violencia hasta hoy. Y solamente los violentos lo arrebatan. En un espacio de 1 minuto, ¿qué puedes decir a esa persona que está por decidir cosas importantes en su vida y por sobre todas las cosas de ver que tiene que dar ese paso para recibir a Dios, para que sea ese cambio, el cambio definitivo en su vida? Amén. Antes que nada, una de las cosas que he aprendido cuando Jesús estaba con sus discípulos en la mesa comiendo, viene una mujer sirofénica y le pide que haga un milagro con su hija que está enferma. Y Jesús le dice, no es bueno comer el pan de los hijos. Ahí hay una revelación muy poderosa. Para que podamos recibir el pan del cielo, para que podamos recibir lo que el Padre tiene preparado en el cielo, primero tenemos que ser hijos. Entonces mi consejo a aquella persona que está por tomar una decisión que puede marcar toda su vida, a algo bueno o a algo malo, y si está buscando una respuesta, una dirección, si está esperando un milagro, si está esperando una respuesta del cielo, primeramente entregar su vida a Jesús. Rendir su corazón a Jesús para que pase a ser hijo de Dios. Entonces allí tenemos la legalidad de pedir al Padre lo que estamos necesitando. Entonces aquí mi primer consejo es: rinda su vida a Dios, entregue su vida a Jesús, y así como hijo puede pedir con legalidad lo que está necesitando, y el Padre, que es bueno, hará mucho más de lo que nosotros pedimos y esperamos. La clave para recibir lo que el cielo carga es ser hijos. Eso nos enseñó Jesús. Tenemos que ser hijos. La liberación, la sanidad, la bendición, la abundancia está preparado para los hijos. Un padre tiene cosas buenas. Siendo nosotros, dice la palabra, siendo padres malos, si damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará a los que le pidan? Entonces mi consejo es para las personas que están allí, que hoy puedan rendir su vida a Jesús. No importa cómo esté. A mí me sacó del pozo más profundo, del alcoholismo, del cigarrillo, de la pornografía, de la inmoralidad. Me sacó de estar en una familia destruida, disfuncional, y hoy me levantó como un hijo suyo. Es el nivel más alto que un ser humano puede llegar aquí en la tierra. Las posiciones, los cargos eclesiásticos, pastores, maestros, evangelistas, eso termina. Pero ser hijo va a ser toda la eternidad. Gracias, pastor. Amén. Gracias por esta visita. Gracias por tomar un café. Que Dios siga bendiciendo su hogar, su ministerio. Y nos encontramos en otra fecha para seguir hablando, dialogando y tomar un café delicioso. Amén. Será un gusto para mí. Muchísimas gracias. Saludos y bendiciones también a cada uno de los que estarán viendo este
este programa, que puedan recibir las bendiciones del Padre y una vez más entregue su vida a Jesús. Que Dios les bendiga.